Muy buenas tardes a todas y todos. Muy bienvenido a un nuevo capítulo de Conversaciones para la Educación del siglo XXI de Fundación Caserta y FCS TV. Como siempre es un gusto ver que nos acompañen, que se den el tiempo y que de distintos países estén hoy viendo esta tremenda conversación. Queremos saludar especialmente a los profes en red que están en su octava versión desafiándose, ya van en el módulo 6. Así que saludo a los profes en red de Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Cuba, Venezuela, Costa Rica y México. Bienvenido a esta nueva conversación en que seguiremos profundizando sobre la verdadera cambio y revolución en la educación. Hoy estaremos conversando acerca de la importancia del desarrollo humano, del desarrollo sostenible, esto de la multidimensión que los profes en red han visto en el mapa de desarrollo humano, ya que según sus propias palabras, hoy pasamos del ego al eco y desde un vínculo individual podemos cambiar un vínculo colectivo. Así que tenemos con nosotros hoy una invitada muy especial. Ella es precursora del mapa de desarrollo humano en la educación, es conservacionista y filántropa, y recientemente ha sido nombrada como guardiana de la naturaleza por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, UICN. Ella sostiene que un maestro es más importante que un médico porque trabaja con el alma de sus estudiantes. Francisca Cortés Solari ha dedicado más de 21 años de su vida al trabajo en educación integral, al desarrollo humano y al vínculo primordial entre la naturaleza y los pueblos originarios. Ella es una apasionada y ferviente defensora de la Madre Tierra. Ha demostrado un compromiso inquebrantable con el desarrollo de programas y proyectos innovadores en educación hace más de 21 años. Ha buscado transformar la forma en que aprendemos y nos relacionamos en el mundo que nos rodea. Muy bienvenida, Francisca, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la presentación. Bueno, súper atenta aquí a la conversación que vamos a tener. Y nada, súper motivada de poder estar contigo conversando. Y bueno, saludo a todos los profes en red, que son nuestros principales seguidores, diría yo. Y bueno, si después de esta conversación vamos a tener preguntas, bueno, va a ser muy entretenido. Así que gracias, Carola, y eso. Maravilloso, Francisca, muchas gracias. Francisca, yendo de lleno a las preguntas que todos queremos saber, ¿qué te motivó a dedicar tu vida al trabajo en educación? Wow, es una pregunta bien amplia, pero bueno, ¿qué me llevó? Bueno, yo creo que primero uno parte de la historia que uno tiene de cuando pequeño. Para mí igual la educación no fue fácil en el colegio, por lo tanto siempre creo que mi educación o todo lo que fui aprendiendo en mi vida también fue un complemento muy grande el que haya tenido la posibilidad de habitar la naturaleza. Entonces creo que parte de eso también me lleva en el fondo en algún momento de la vida a decidir o entender de que la educación no solamente era algo que solamente se producía en la escuela, sino que la educación también se podía producir en la naturaleza. Y que Caserta parte desde un principio trabajando en territorios naturales. Siempre fueron parques, en el centro, en el Cerro San Cristóbal, en Peñalolén. Es decir, siempre en el fondo buscamos que la naturaleza fuera nuestra sala de clase. Entonces, ¿qué me motivó? Bueno, yo creo, fueron muchas cosas, yo creo que se me fue dando en la vida y me motivó el hecho de que yo como persona tal vez me haya desarrollado como ser humano eh, mucho más en complemento con la naturaleza. Es decir, mi vida, yo reconozco, yo no tuve una carrera universitaria formal, pero sí creo que aprendí de la vida. La universidad para mí ha sido la vida. Y eso es lo que a lo mejor he querido tal vez plasmar e ir poniéndolo en esta fundación que son ya
Llevo 25 años, Carola, en esto, pero bueno, la fundación constituye hace 22, ya vamos para los 23 años desde que se constituyó Fundación Caserta, con esta filosofía, que era un poco romper el paradigma y romper los esquemas. Así que tampoco fue fácil, pero hoy todo se ha dado y bueno, aquí estamos. Qué maravillosa tu historia y la trayectoria que tú nos cuentas para poder entender cómo surge esto del mapa de desarrollo humano, esta mirada de la conservación en los territorios. Yendo al tema del mapa de desarrollo humano, que es un tema que los profes están muy atentos porque se están formando desde ahí en Profes en Red, abordemos el concepto de integralidad. ¿Qué significa esto de la integralidad para poder llegar del ego al eco y poder hablar de esta integralidad, Fran? Cuéntanos. A ver, bueno, yo creo que integralidad, la palabra para mí engloba todo, engloba que todo está integrado. Es decir, hay una malla integradora, está todo una malla integradora, por lo tanto, todo está interconectado. Entonces, nosotros como seres humanos, no es que estemos desconectados del universo, sí estamos conectados con lo que está sucediendo en este momento, con los planetas, con las tormentas solares, con todo lo que está sucediendo hoy día en el universo, eso nos conecta. Cómo se mueve la luna también nos mueve. También estamos interconectados porque estamos en este momento. Yo en este momento estoy en un contexto y obviamente si yo diferencio un contexto de estar en la naturaleza, mirando la naturaleza, a estar en una ciudad súper civilizada donde no hay naturaleza, obviamente cambia el tema. Entonces, cuando yo digo integralidad o cuando hablamos de integralidad, eso significa que está todo integrado. Por lo tanto, el ser humano se integra en el territorio. Entonces, si yo estoy en la naturaleza, yo tiendo también a integrarme con la naturaleza porque estamos integrados con la naturaleza. Pero también el mundo y lo que nos ha ido pasando es que nos hemos ido integrando mucho a las ciudades y hemos ido dejando a la naturaleza. Entonces, bueno, ahí me salió un poco de la respuesta, pero integralidad para mí, o para como nosotros lo vemos dentro de la fundación, es porque todo está interconectado. No hay nada que esté fuera de lo que nosotros pensamos. Todo lo que está en nuestros pensamientos existe. Y en el fondo, así como la tierra está rigiendo sobre nosotros y nos está dando su poder, la naturaleza, los árboles, todo eso, también el universo. Entonces, no solamente somos seres humanos que estamos ahí, no, nosotros somos como, digo yo, como un canal entre el cielo y la tierra, y ahí estamos nosotros, los hijos del sol y de la tierra, digo yo, ¿ya? Entonces, en este movimiento, en esta integración, está todo interconectado, por lo tanto, si le está pasando algo a alguien y eso está comprobado científicamente, qué sé yo, están talando miles de hectáreas, no sé, en cualquier parte del mundo, eso está comprobado que esto también lo sienten los árboles que también están en Chile. Entonces hay una interconexión. Qué maravillosa inspiración, porque justo en Profes en Red generamos una malla integradora de docentes que activan esto que mencionas tú en diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, muy lindo y muy inspirador que los Profes en Red entiendan que estamos todos interconectados entre esta red de docentes, pero también con la naturaleza y entre todos. Vamos de alguna manera resonando hacia este cambio de paradigma en educación. Me gusta esto de abordar el tema del territorio, Francisca, porque el tema educativo tú lo empezaste a explorar hace muchos años atrás en diferentes territorios de Chile, en el norte, en San Pedro de Atacama, en Lagunillas con el Parque Licandes y en el sur en Patagonia. Cuéntanos cómo se ha abordado el tema educativo en estos territorios. Bueno, yo creo que lo primero es reconocer que lo primero que tuve que aprender y conquistar fue mi propio territorio. Me encanta. Yo creo que por ahí va. Yo creo que mientras me hacían la pregunta, en el fondo, creo que durante todos estos años, desde que me volví a enamorar de la educación, fue el empezar un viaje
de empezar a conocer muchas cosas, no solamente desde el territorio que la naturaleza te va hablando, sino también aprendí mucho de ciertas cosas de los pueblos originarios, he aprendido mucho también de arquitectura, de alma soy artista, entonces soy diseñadora. Entonces, claro, soy digo yo, entre tanto, una explosión de creatividad también, pero creo que es importante eso de primero conquistar mi propio territorio, porque yo creo que para llegar a poder educar a otro o para llegar a crear un mapa, una brújula o lo que sea, una persona que a lo mejor no se ha formado, yo podría decir, bueno, mi formación fue la vida. Y eso es lo que distingue, porque a lo mejor tal vez si yo me hubiera formado en la universidad jamás hubiera creado, porque mi formación estuvo fuera. No quiere decir, obviamente sí, tuve una formación en el colegio, estudié diseño, pero la formación realmente creo que fue primero encontrarme conmigo misma, y yo creo que cuando uno toca su propio territorio y se reconoce a sí misma, y ese gran camino del guerrero, donde te tienes que volver a reconstruir, donde aparecen las preguntas, donde aparecen las dudas, y te caes y te vuelves a levantar y te caes y te vuelves a levantar, creo que eso me conecta primero tu pregunta. Creo que hay un trabajo, ¿ya? Y desde ahí podríamos hablar del mapa de desarrollo humano, que fue el producto de un trabajo personal que me lleva a mí en algún momento y a nuestro equipo de Caserta, ya en determinado tiempo nosotros necesitábamos tener cosas concretas, ¿ya? Cosas que fueran más concretas para a la hora de hablar de este nuevo tiempo, de esta nueva educación que un poco tenía que ver también un poco con la historia mía, con la naturaleza, con el sentido, un poco eso de caminar la vida sintiéndola tal vez y trabajando contigo mismo y mirando ahí todo el rato a ti. Y desde ahí, bueno, no sé, los territorios. Los territorios, bueno, son lugares que ahí desarrollamos todos los modelos o todo lo que hemos implementado desde Fundación Caserta en todos estos años. Los territorios nacen como al servicio de la educación, al servicio de la comunidad, al servicio de los docentes. Era como, ¿cómo hacemos una sala de clase? ¿Cómo convertimos la naturaleza en una gran sala de clase para que este aprendizaje pueda ser un aprendizaje que pudiera compensar un poco lo que estaba pasando dentro de la sala de clase? Que no lo estamos criticando, sino que creo que es importante lo que pasa en la sala de clase, pero también para ir a conocer necesitamos reconocernos como también parte de la naturaleza, porque somos naturaleza. Somos naturaleza. Me encanta esa frase que tú siempre dices, como somos naturaleza, más que la naturaleza está afuera, está en nuestra esencia. Y qué lindo lo que pones de primero tu propio territorio, de partir hablando de tu propia experiencia y desarrollo para llegar a un modelo. Es muy significativo entender que los profes en red de alguna forma están pasando lo mismo, están partiendo de su propio territorio para llegar a un cambio en el aula o en la comunidad escolar. Y en ese sentido, Francisca, yéndonos como al tema mapa de desarrollo humano, como brújula o modelo que nos orienta a la hora de diseñar el aprendizaje, háblanos del mapa y de estas 4 dimensiones que componen el mapa. Bueno, yo creo que conecto un poco desde la pregunta anterior, un poco que nace en realidad nace como un elemento para los equipos de trabajo dentro de la fundación, porque creía en ese tiempo que era fundamental que nosotros tuviéramos unas capacidades, que nosotros estuviéramos muy formados en el fondo, dado que yo ya me había formado durante no sé cuánto tiempo, obviamente eso me dio a entender de que teníamos como equipo tener un hilo conductor, que tuviéramos como una brújula. Porque claro, nosotros como fundación trabajábamos en diferentes latitudes del país, con diferentes comunidades, con diferentes personas. Entonces,
el tema era cómo podíamos encajar, entonces, este mapa para los que trabajan en la fundación. ¿Cómo se construye esto? ¿Cómo se construye? Ay, wow, es una tremenda construcción porque en realidad se fue autoconstruyendo durante mucho tiempo. Ya hace unos días atrás pudimos ver, Carola, que había una tesis detrás de esto también, de no sé cuántas páginas. También 70. esta página hay una tesis detrás de esto. Bueno, hay mucho material como para poder decir de dónde vino. Entonces, eh, como para ordenarnos, entonces era cómo nos ordenábamos nosotros y desde ahí esto lo enmarcamos en cuatro niveles o en cuatro direcciones principales. Dijimos, bueno, es fundamental para el aprendizaje la corporalidad. Entonces, ¿por qué? Porque somos materia, ¿ya? Por lo tanto, también en nuestro organismo, en nuestras células, está todo la historia y la memoria de nuestra historia y de nuestra memoria. Por lo tanto, no podemos entender el aprendizaje si no lo corporalizamos, ¿ya? Esa era como la primera filosofía que teníamos. Segundo, siempre cuando estamos educando, algo pasa en el otro que le brillan los ojos. Algo pasa en el otro que se levanta y se arregla de la silla. Algo pasa en el otro que se emociona o que se interesa o que, ¿me entiende? Algo pasa en el otro. Y eso es muy interesante. Por eso las emociones. Después, cuando hablamos del lenguaje o de la mente, en el fondo hablamos de la mente como también una herramienta poderosísima que sí necesitamos entrenar a la mente para que tenga capacidades en el fondo de orden, de diseño, bueno, muchas cosas, de astucia. La mente nos da un montón de habilidades, de memoria, es decir, bueno, la mente es muchas cosas. Y después pusimos un cuarto eje, que es el espíritu, que tiene que ver con la espiritualidad. Y cuando ponemos la espiritualidad, lo ponemos desde la concepción de cómo nos ponemos en la vida, de la pertenencia territorial, de cómo caminamos la vida. La espiritualidad se camina, ¿ya? No es decir, ok, podemos, cada uno tiene sus propias creencias, pero para nosotros que trabajamos en un colectivo, nosotros nos metemos también en un diseño, además, que después vamos viendo con el tiempo, que finalmente este diseño del mapa conversa con el diseño del mundo andino en el fondo, ¿ya? De las cuatro o siete direcciones, ¿ya? Y también conversa con los siete niveles que tiene que ver con toda la sabiduría de los pueblos orientales. No quiero entrar a profundizar mucho ahí porque a lo mejor hay, pero hablamos de esos siete vórtices que son niveles o estados o chakras o puntos que son fundamentales en el ser humano y nosotros estos puntos los ponemos como niveles de aprendizaje. Maravilloso, maravilloso, porque como los profesores se están formando en el mapa y están entendiendo esto de las cuatro dimensiones, de los siete niveles, esto de entender al principio el concepto que pusiste de integración y después de ver estos niveles, inmediatamente se cae la chaucha, como se dice en buen chileno, ahora se entiende por qué le llamamos brújula o es un modelo orientador. Y en ese sentido, Francisca, súper interesante el tema de poder ir entendiendo por qué surge todo esto. Me gustaría saber, en este propio trabajo personal, de tu propio territorio y de esto que emerge del mapa de desarrollo humano, ¿qué es lo que más te tiene hoy motivada desde todo este aprendizaje en lo que es la promoción? Recuérdate que esta conversación se llama Del ego al eco, filantropía de vanguardia. ¿Qué te tiene hoy más motivada en este rol que estás tomando tú en el sistema educativo? Tan importante esta visión y sostenerla también. Mira, bueno, primero que nada, como entrar un poco a lo que hablábamos del mapa, ¿ah? El mapa también cuando decíamos es una brújula donde tú puedes decir dónde estoy,
pero también esta brújula o este mapa, uno a veces puede estar en un primer nivel porque lo necesita, a veces puede estar, es decir, es súper movible también, ¿ya? Como para decirlo, que no es algo estático, sino que a veces nosotros podemos entrar a un primer nivel, a veces podemos estar en un cuarto, a veces podemos estar, tal vez cuando estamos meditando, estamos en un sexto, ¿me entiendes? Pero la idea con esto es cómo finalmente hacemos, en concreto, podemos con esta brújula ir midiéndonos, automidiéndonos un poco, ¿ya? Esa fue un poco la idea. Y te vuelvo a reconocer de que esto nació para nuestro equipo de trabajo y luego entendimos que era bueno hacer un programa de educación con este modelo. ¿Por qué? Porque este modelo en el fondo tiene como ya una teoría, fundamentamos de dónde vienen todas las diferentes consignas o distinciones en cuanto a lo que es el cuerpo, la emoción, la mente y el espíritu, etcétera, etcétera. Ahora, yendo a la pregunta que tú me estás haciendo, ¿qué me motiva? Obviamente a mí lo que me motiva creo que va con eso, con el desarrollo del ser humano. Tal vez me motiva ver cómo el camino, cómo de repente, bueno, yo ya soy una mujer que soy más adulta, no sé si decirme edad, pero, pero claro, es como mirarme hacia atrás y decir, wow, he crecido, me he podido desarrollar como ser humano porque tengo hoy en día diferentes habilidades y mis habilidades, lo más importante de todo, yo creo, y lo que más, bueno, es que nada, pues al conocer también la naturaleza y todo eso, no, pues no sé, aparece también la compasión, por lo tanto, no sé, pues entras en un mundo de decir, bueno, todos podemos desarrollarnos como ser humano, todos podemos llegar a concluir la felicidad. Ya, ahora, pero que nada nos detenga y no nos impide que no hayan excusas, porque a veces dicen, bueno, es que esto, que tú esto, que esto. No, no. Yo creo que todo el trabajo no es un trabajo que tiene que ver con la materia. El trabajo es un trabajo netamente con tu espíritu y tu corazón, porque también eres tú la que decretas, eres tú la que pones la realidad, eres tú la que mira la vida como la mira, pero también es porque hay un dolor, hay una herida. Entonces yo reconozco mi herida, sano mi herida, a lo mejor voy a estar toda mi vida con mi herida, pero sí puedo mirar que hay posibilidades, sí puedo mirar que hay hoy en día, que me motiva, wow, montones de cosas que hoy en día se pueden hacer. Hoy día estamos frente a un cambio de paradigma, donde tenemos que reinventarnos o readaptarnos o recalcular lo que hemos estado haciendo en la vida. Entonces puede ser también algo bien entretenido, digo yo. Ya, no sé, a veces doloroso. El camino del guerrero no es un camino fácil. Mm. El camino del guerrero, hay heridas, pero es bonito, eso es lo que, y creo que eso es lo que cuando a veces me toca exponer en diferentes partes del mundo, digo, bueno, hablamos del cambio climático, ok, cambio climático, pero si yo hablo del cambio climático y yo no cambio la visión de los líderes o de las personas que están liderando los grandes problemas que están pasando en el mundo, ¿cómo voy a cambiar el cambio climático? Es decir, el cambio climático es algo que yo lo hago. Yo soy el cambio climático. No es algo que esté fuera de mí. Somos nosotros el cambio climático. Somos nosotros los que estamos en peligro de extinción. Pero también yo no lo veo como un desafío, lo veo como una oportunidad, lo veo como que estamos viviendo una época que nos están dando una oportunidad a la humanidad de innovar, así como también como humanidad llegamos a esto, ahora cómo como humanidad logramos salir de esto. Entonces también creo que hay un tremendo desafío. Mira qué interesante lo que tú mencionas, esto de la participación tuya en diferentes plataformas de conversación, especialmente con tomadores de decisión, donde tienes que llegar a mover esa conciencia para que las decisiones también vayan en este sentido del cambio.
Qué bonito escucharte de que tu motivación está directamente relacionada a mover conciencias, a mover corazones y a poder, bueno, desde Profe en Red, también súper orgullosos de poder escuchar directamente a Francisca Cortés con este tema. Y ahora viene una instancia, Fran, que es, le llamamos Otra Cosa Escondida, donde los profes en Red te hacen preguntas a ti. Tengo varias preguntas que han llegado de toda la red. Te voy a ir leyendo. Hay algunas que quizás ya ha respondido, pero hay otras que no. Entonces vamos a partir por Blanca Coloma, que te pregunta, ¿cómo cree ella que el mapa de desarrollo humano puede ser usado por profesores en aula? ¿Qué ejercicios se pueden hacer? ¿Qué áreas de desarrollo piensas que se necesitaría partir? O sea, este profe está preguntando sobre el mapa y su aplicación en el aula. Claro, bueno, yo creo que bueno, lo primero es hacer el programa Profe en Red, ¿ya? Una vez que hacemos el programa Profe en Red, vamos a ir pasando por cada uno de los niveles. Entonces, al pasar por los niveles, vamos a ir también corporalizando qué es lo que pasa en cada uno de esos niveles. Entonces, yo le diría a él, bueno, para no complicarse en este momento, que vea o que trabaje en su vida los cuatro niveles. Es decir, que cuando si en el aula quiere hacer un trabajo, que vea que el trabajo parta con algo que motive corporalmente a los niños, con una dinámica corporal que, ¡pum!, los saque del status quo que viene de la clase X. Dos, que lo comenté, cómo vamos viendo nosotros como profesores los motivadores que somos para que los niños, uno ve cuando la sala se mueve, uno ve cuando a los niños les brillan los ojos. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo nosotros de que nuestra clase sea una clase entretenida, emocionante y que tenga pasión y que los niños se vayan con algo? Es un tremendo desafío. ¿Ya? Y después, obviamente, viene la parte que es el currículum, que tiene que ver con la mente, que tiene que ver con el lenguaje, que tenemos que seguir con el currículum del colegio. Y la espiritualidad, diría yo, bueno, es la relación que se hace con los niños, donde los niños y niñas los podemos mirar desde ese lugar. ¿Ah? Y a veces también tenemos que mirarnos a nosotros desde ese niño y desde esa niña. Y eso, diría, no voy a entrar a profundizar porque no puedo dar una receta. Ahora, en el momento que él tenga, yo creo que es bueno que después cada uno tenga impreso el mapa, Carola, que lo tengan impreso en su escritorio y vayan viendo cómo les va haciendo sentido. Ya sabemos que estamos en un primer nivel, entonces el primer nivel que tenemos que trabajar en una sala de clase, cuando entramos o a cualquier lugar, es que confíen en nosotros, que haya una confianza. Si yo no me gano la confianza de los estudiantes, si no me lo gano, es decir, no voy a tener nunca la entrada ni la puerta de entrada. Entonces, eso diría yo que... El vínculo, pero está muy concreto ese tips. El tema del cuerpo, la atención, la confianza en sí mismo es clave para poder generar aprendizaje. Y también esto de tener el mapa impreso para que nos vaya ayudando como brújula orientadora, también súper buen plus. Tenemos otra pregunta de Judith Ahumada que dice, ¿por qué el énfasis de ir desde el estadio interno hacia el estadio de afuera? ¿Cómo en ella se despertó ese momento en que dice, oh, es de adentro hacia afuera? Se trata de un cambio de conciencia. ¿Y por qué cobra sentido hacerlo así? Paradójicamente es el afuera el que nos muestra que es adentro. Es Judith Ahumada te manda esa pregunta. Sí, bueno, es una linda pregunta. Mira, yo creo que, a ver, es como personal. A mí, personalmente, en un momento de la vida, esto fue hace 25 años atrás, me pasó un hecho en la vida, un quiebre, que también no sé si ustedes hablan de quiebre con los profesores, se me produjo un quiebre en la familia muy grande con la enfermedad de uno de los hijos de mi marido, con un tema
con un diagnóstico bastante severo. Y eso a mí me volvió loca. Es decir, el chico tenía 17 años, entonces era como si hace una semana estábamos todos bien y de repente, de un día para otro, pasa algo. ¿Por qué pasa algo? ¿Por qué? Empecé como con las preguntas, ¿por qué él? ¿O por qué yo? ¿O por qué, qué sé yo? ¿Me entendís? Como un sinfín de preguntas, ¿ya? ¿Por qué un joven de 17 años? ¿O por qué nace un bebé y muere cuando nace? ¿Y por qué una persona puede lograr vivir 110 años? Gran misterio de la vida. Entonces yo creo que lo primero fue empezar a preguntarme, 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 y en esas preguntas, obviamente, empecé a encontrar también cosas que tenían que ver también con mi historia, y al final uno es el reflejo también de un arquetipo, no sé cómo explicarlo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes historias, pero también las historias son como arquetípicas, ¿me entiendes? Es decir, hay historias como que todos podemos tener las mismas historias, como que no, les va a pasar en Profe en Red, que se van a dar cuenta que se van a encontrar con muchas personas que les pasa lo mismo. A eso me refiero, ¿ya? Eh, y ahí eso, y en esas preguntas, bueno, mi camino fue meterme un rato hacia adentro. Estuve en un proceso de formación también, como que me entusiasmé mucho con el tema del aprendizaje. A mí no, en el colegio no me habían motivado mucho la educación, pero cuando en el año 99 pasa todo este tema, de alguna manera me empiezan como a llegar posibilidades y yo empiezo a entrar en esas posibilidades. Entonces me empiezo a formar como de coaching ontológico, después hice 4 años con Daniel Taropio, después me formé 4 años más en psicología bioenergética, etcétera. Entonces, no sé, que el Reiki 1, que el Reiki 2, que el Reiki 3, que no, pero hice una cantidad de formaciones, en realidad, a eso se le llama un poco como el hambre, cuando tú, es como, hay un antes y un después, es como que estáis así y de repente te das cuenta que algo hay más y aparece como un hambre espiritual. ¿Me entiendes? Donde quieres entender y quieres entender, entender. Y yo creo que a mí me pasó mucho. Y eso me hizo hacer muchas formaciones y obviamente todo el rato era mirar y tocar mis propias heridas. Y entendí parte de lo que siempre le dije a mi equipo. Y por eso las formaciones era, si nosotros no somos capaces de tocar nuestras propias heridas, las más tampoco vamos a poder ser capaces de trabajar con un otro. Entonces nosotros tenemos que estar formados como docentes o como adultos. Somos nosotros los que tenemos que, no digo aprender, recordar quiénes somos. Obviamente hay muchas distracciones que tuvimos en el camino que fueron dolorosas, pero también tuvimos cosas que nos mostraron ciertas cosas. Entonces es como, vamos metiendo todo esto en la juguera y vamos sacando lo que nos sirve, vamos sacando lo que nos sirve. Y bueno, no sé, es un trabajo personal que tampoco tiene una receta, ¿ya? Hay muchos caminos, por ejemplo, está el camino de la religión, de las personas que pueden estar horas y horas rezando, o los tibetanos también, no sé, moviendo unas campanitas, ¿me entendí? Es decir, hay miles de formas de poder entrar y poder llegar a tu ser interno, a ese ser amoroso, ¿ya? Ese ser que es bondadoso, ese ser que es compasivo, ese ser que no juzga, porque no hay juicio, no hay juicio. ¿Cómo voy a juzgar a otra persona si yo no sé su historia? Si yo no sé qué pasó cuando tenía 1 año, 2 años, 3 años, cuando tuvo 15, 16, 17, o cuando tuvo 30. Entonces es muy difícil.
Entonces, eso es algo Mm. también, de empezar a preocuparnos también un poco de cuándo estamos juzgando y pues, detenernos ahí, porque yo creo que eso nos hace muy mal, ¿ya? Eh, eso creo que también ha sido súper potente para mí, como que siempre fuera juicio, no, no hay juicio, ¿ya? Gran desafío poder como remasterizar nuestra mente, limpiarla de juicio y poder conectar en el caso de los profes, con la vocación, también nos va alivianando, nos va como generando una liviandad que nos permite aprender quizás más rápido. Hay otra pregunta, Fran, súper interesante. Nos pregunta Carolina Herrera, desde el ámbito de la filantropía de vanguardia. ¿Qué te inspira a ser una filántropa de vanguardia? Donde tú misma declaras estar transitando este cambio, este enfoque. A ver, mira, yo creo que uno construye los mundos, ¿ya? Y uno hace una construcción. Y llegó el momento de hacer la construcción. Llevo 25 años trabajando en esto. Todos nuestros programas de Fundación Caserta, de Fundación Mary, ya están tomando roles y ya no solamente estamos en Chile, sino ya hemos salido en el mundo. Por lo tanto, empiezan a aparecer cada vez más desafíos. Y bueno, la palabra filantropía es una palabra que se pone, ¿ya? Que es interesante. Fue un desafío poner filantropía a Cortés Solari. Me recuerdo que, no, ¿para qué voy a contar la historia? Pero fue un tremendo desafío. Me demoré un año en comprender de que tenía que poner filantropía Cortés Solari. Pero finalmente era importante la palabra filantropía porque la filantropía enmarca una conversación importante a nivel mundial. Entonces eso quiero ponerlo, como que la palabra filantropía, ya podemos hablar de filantropía y conservación, filantropía y educación, filantropía, es como, la filantropía obviamente es lo mismo que una fundación sin fines de lucro, pero cuando no esperamos nada a cambio, la filantropía se puede hacer de diferentes maneras, pero nosotros de alguna manera durante todos estos años, estos 25 años, en algún momento teníamos que juntar todo lo que habíamos hecho y la mejor manera fue buscando esta madre que era Filantropía Cortés Solari, y Cortés Solari es súper importante porque estoy poniendo mi apellido, de mi familia, de mis hijos. Entonces no es menor. Es más fácil poner otro nombre, pero cuando tú pones tu apellido, tú estás poniendo tu familia. Entonces tomé sentido, me armé de valor y lo puse, porque al principio me costó montones, Carola. Era como que me daba vergüenza, como que no sabía cómo articularlo, pero a medida que empezó a pasar el tiempo y empezamos a salir fuera del mundo, afuera del mundo, sí la filantropía toma un rol muy importante. Y es parte de la agenda que yo estoy levantando también, a nivel, no quiero hablar mucho de mundo, pero parte de las agendas es esa también. Pero es importante que los profes en red sepan que estás en la COP, que estás difundiendo lo que está pasando acá en otros lugares del planeta. Creo que es muy significativo saber que estás en una vocería importante de filantropía, que eres guardiana de la naturaleza y que hoy, de alguna forma, toda esta concepción de la vida y de tu propio aprendizaje lo estás llevando a esferas muy amplias y muy importantes. Tú misma sabes que de repente todo lo estamos enlazando. Siempre estamos enlazando la educación con los jóvenes, con los adultos, ¿cómo se llama? La importancia de la naturaleza en el rol que estamos viviendo hoy día del cambio climático. Es decir, en realidad siempre estamos, como diría yo, tejiendo todo el rato para ver cómo vamos armando esto y qué me motiva todo. No sé, me motiva porque siento que veo que sí, en estos 25 años, en un momento fue muy difícil, no estaría a lo mejor con esta risa en la cara, ¿me entiendes? Porque salía destruida de cada una de las reuniones, porque nadie creía en lo que estábamos haciendo, era difícil que la gente pudiera comprender. Entonces hoy en día me doy cuenta que todo lo que hemos hecho, y lo digo por los equipos, por todo, porque todo
reconocer a mi equipo, a todos los que trabajan en Fundación de Casetas, son personas realmente, nada, bueno, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir que además, no es que esté sola un poco, porque sola es imposible. Es bonito esto de saber de que uno está acompañado también por la manada, ¿ah? Que estamos acompañados por una manada y si yo no puedo, está el otro, y si el otro no puedo, estamos el otro. Y, y eso, pues, y que estamos al servicio y eso. Me encanta que pongas al equipo y también poner a la red de profesores que de alguna manera van en esta oportunidad que tú tienes de mover corazones y conciencia en diferentes latitudes del planeta, que también es muy importante llevar esta información, esta visión a distintos lugares que no es fácil que llegue, o sea, no hay acceso generalmente. Eh, ya para cerrar esta conversación, estamos en el tiempo, tenemos un montón de preguntas que han llegado que de alguna forma la misma conversación ya ha ido respondiendo. Preguntas del mapa de desarrollo humano, preguntas de cómo se te ocurrió generar este modelo, preguntas relacionadas también con la filantropía y la conservación. Me gustaría, Fran, en este último minuto de conversación que te dieras el tiempo de mandar un mensaje a los profesores, porque igual ser profesor sabemos que no es una tarea fácil, es un tremendo desafío de poder trabajar en un nuevo rol docente y los profesores que están acá hoy escuchando esta conversación han sido valientes y han abierto también su corazón a pasar por el cuerpo todos estos nuevos aprendizajes y también desafiarse en esta nueva educación del siglo XXI. Entonces te quiero dar la palabra para poder enviar un mensaje inspirador, motivador a todos estos profes que hoy están con nosotros escuchando esta hermosa conversación. Ya, mira, primero lograste llegar y me tení súper emocionada. Ya, así que bueno, gracias por eso, porque cuesta de repente tener un espacio más íntimo a lo mejor, donde no tienes que estar frente a gente que no sabes, sino que estás como en un espacio donde sabes que estás como en un grupo. Entonces pude como hablar un poco más sin guión o sin el protocolo que a veces uno tiene que hablar, así que gracias por eso, por tocar mi corazón. Y bueno, ese yo creo que sería uno de los grandes mensajes y yo creo que lo que le diría es que vayan con todo, que busquen un propósito y que nadie ni nada los distraiga de ese propósito que ustedes aman. Siempre van a haber montones de distracciones, siempre. Pueden haber las peores distracciones, pero que solamente sean distracciones. Y cuando uno está en esto, cuando uno está trabajando en esto, siempre van a llegar cosas, van a llegar distracciones. Siempre, 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 porque estamos en una dualidad entre luz, oscuridad, lo masculino, lo femenino, pero que no se olviden de, en el fondo, eso, de focalizar, de concluir, de llegar, de lograr, de concretar, y cuando terminen ahí, vamos a la otra. Y que hay mucho por hacer, que siempre he pensado, a mí me encanta la educación, me encanta a pesar de que me iba mal en, no, no, me encanta, me iba mal en el colegio y a decir, bueno, no me iba mal porque quería. Pero me encanta la educación, creo que es un tremendo labor, es súper apasionante saber de que los niños el día de mañana te puedan recordar como un gran maestro. Y eso les diría. Qué maravilloso eso de que los niños te puedan recordar como un gran maestro. Entonces, cerrando esta conversación, también agradecerte que nos permitas escuchar a tu corazón en esta conversación. Súper significativo, fascinante también, inspirador, y poder relevar a los profes como maestros me parece fantástico. En tu tesis también sale eso, nombrar a los profes como maestros. Increíble, Francisca. Realmente ha sido un tremendo placer para mí y para todo el equipo tenerte hoy con nosotros contando tu historia humana, tu historia de por qué surge el mapa, de por qué surge esta filántropa de vanguardia y especialmente el título de nuestra conversación, del ego
al eco, ahí que resuena en toda la red de profesores del Ego al Eco, filantropía de vanguardia. Con eso terminamos, muchas gracias, nos despedimos, profe en red. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y FCS TV, tenemos contenido de vanguardia para ti, profesor del siglo XXI. Nos vemos en una próxima. Gracias, Fran, que esté muy bien.